Bienvenidos de nuevo a Conversaciones Académicas. Para mí es un gusto hoy tener una invitada que trabaja mucho, digamos que es como centra mucho ese trabajo en el tema de los derechos de los animales. De aquí entonces desde Pereira, profesora Jessica Paola Melo Parra. ¿Cómo ha estado, profesora? Muy bien, muchas gracias. Pues súper honrada de poder participar de estos espacios tan importantes y que de verdad permiten generar este tipo de discusiones. Muchas gracias, James, por la invitación. Con todo el gusto, profesora Jessica. Voy a hablar un poquitico de su recorrido. La profesora Jessica es ingeniera ambiental de la Universidad Libre, es abogada de la Fundación Universitaria del Área Andina, abogada conciliadora en Derecho, especialista en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Y está realizando una maestría en Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural en la Universidad Andina Simón Bolívar en el Ecuador. Ella tiene un amplio recorrido en diferentes cargos. Voy a mencionar unos muy importantes. Digamos, trabajó como asesora jurídica de la Personería Municipal de Pereira y fue delegada para el Medio Ambiente y Urbanismo de la Personería también de Pereira. Actualmente ella es docente de la especialización en Derecho Ambiental de la Pontificia Universidad Javeriana sede Cali en la asignatura de Derechos de los Animales y es docente de medio tiempo en la Fundación Universitaria del Área Andina. Entre sus muchos reconocimientos, reconocimiento público, la nueva generación de líderes en el 2017, otorgada por COPESA, reconocimiento como egresada ilustre de la Fundación Universitaria del Área Andina, por el impacto generado como personera delegada para el medio ambiente y urbanismo de la Personería de Pereira, y coordinadora de la línea de derechos de los animales del Observatorio de Derechos Humanos. Tiene múltiples también publicaciones, voy a citar solamente algunos. Un texto que se llama Evolución del estatus jurídico de la protección animal en Alemania, Estados Unidos y Colombia, en un libro que se llama Problemas contemporáneos del derecho en Colombia, una aproximación reflexiva. Y también vínculo entre la Constitución Cultural y la Constitución Ecológica en el libro La Corte Ambiental, expresiones cotidianas ciudadanas sobre los avances constitucionales del 2018. Su línea de investigación se centra principalmente en el tema de los derechos de los animales y es sobre lo que vamos entonces a hablar hoy en el programa Conversaciones Académicas. Yo voy a empezar con una pregunta, profesora Jessica. Cuéntenos brevemente cómo inició en la academia, digamos, cómo fueron sus inicios, bueno, desde niña, de pronto su familia, en el colegio, en la escuela, cuáles sus motivaciones y sus influencias para estudiar Derecho y luego especializarse en el tema de los animales. Bien pueda, profesora Jessica. Bueno, muchas gracias nuevamente y bueno, para, digamos, como ese acercamiento con la academia, pues ya, digamos, como un poco más superior, por decirlo de algún modo, pues yo primero, como dices tú, me formé como ingeniera ambiental. Mi motivación fue encontrar posibilidades para aportar a la defensa del ambiente, de la naturaleza. Entonces, por eso, digamos que fue como mi primer interés en hacer estos estudios y que de alguna manera pudiera hacer esos aportes a esas nuevas relaciones que deberíamos tener con el medio ambiente. Entonces allí pues empecé como ese proceso como tal. Y posteriormente sí me formé como abogada, particularmente pensando en los animales no humanos, porque pues en mi proceso de formación preliminar pues sí encontré elementos valiosos para la discusión ambiental, pero obviamente tenía un enfoque pues muy desde la ingeniería, por supuesto, y no encontré mucho, mejor dicho, no encontré elementos que nos pudieran orientar hacia los animales. Y además, pues desde muy pequeña, por fortuna, en mi familia se me formó pues en valores respecto de la protección de la naturaleza, de los animales, y pues por esa motivación también encontraba muchas situaciones en particular de vulneración para pues dirigido hacia los animales, de afectación, y encontraba siempre obstáculos, porque le preguntaba a personas y sobre todo a personas que de pronto tuviesen esa formación de abogados, de abogadas, y encontraba, bueno, en estos casos, ¿qué podemos hacer por los animales?
no, en realidad la ley determina esto, no sé qué, sabían, siempre encontraba muchos obstáculos y entonces por ello decidí acercarme pues a esta profesión o a esta disciplina pensando en encontrar también alternativas que pudieran servir para la defensa de los animales no humanos. Pues eso frente al ámbito pues como de mi formación, ¿no? Claro, pero digamos, ¿hay alguna experiencia específica que hayas tenido? Porque hay que ser muy claro con esto, nosotros somos animales, nosotros somos Homo sapiens, pero digamos, ¿tuviste alguna experiencia pues, con otros animales, con otras especies de animales que te causó ese impacto para involucrarte en el tema de los derechos de los animales? Pues sí, o sea, desde pequeña conviví con animales, sobre todo pues con perritos, entonces empecé a generar esos vínculos pues tan especiales que se pueden derivar con ellos y desde muy pequeña crecí pues compartiendo con los animales, también con gatos, entonces fue como un proceso muy especial y yo creo que eso también además de los valores de mi pues inculcados por mi familia y de esa relación que tuve con directamente con los animales, creo que ahí pues obviamente empezó a despertar pues podría decir como esa sensibilidad o esa inspiración en que deberíamos tener unas relaciones distintas con los animales. Y por supuesto encontraba, por ejemplo, en el lugar donde vivía, encontraba a veces animalitos en situación de calle, entonces, claro, digamos, uno buscando como brindarles cierto cobijo, cierto abrigo, alimento, algún tipo de protección, y también digamos que a partir de allí ya empezó como a generarse esa motivación por empezar a tomar acción, ¿cierto? No solamente tener un poco como de indignación, por decirlo de algún modo, decir, ay, qué lamentable esta situación, sino bueno, es necesario que tomemos acciones para pues, empezar a transformar esas realidades. Y así, incluso desde muy joven también empecé a ser pues activista en distintos escenarios precisamente para buscar cambiar esas realidades porque me parecía y me parece todavía inconcebible que pues que generemos tanto sufrimiento en los animales no humanos, bueno, también en los humanos, por supuesto, pero pues particularmente para la discusión que estamos teniendo hoy, pues sí me parece supremamente lamentable que aún generemos tanto sufrimiento. Quizás hay muchas personas que tienen animales, digamos, domésticos, animales de compañía, pero nunca se preocupan por otros animales, o nunca se preocuparon por estar en organizaciones. O sea, yo puedo encontrar mucha gente que tiene su perrito, pero no va más allá. Tú has ido más allá y eso es lo que vamos a trabajar acá, pues, de lo que vamos a conversar. Hay algo que no nombré cuando hice tu presentación, porque lo quería nombrar acá, y es que tú eres, digamos, tu participación en la fundación de la asociación UPA, pues UWPAA. Quisiera que nos comentaras en qué consiste esta fundación, esta asociación, brevemente, que también nos digas cómo es digamos, cómo empezó la idea, en qué año se fundó, cómo van, y también quién, digamos, de dónde vienen, digamos, los dineros, esto es voluntario, esto es de la alcaldía. Bueno, cuéntanos más o menos cómo va ese proyecto. No sé si de pronto antes de responderte esta pregunta puedo complementar algo de lo que estaba mencionando anteriormente. Claro que sí, Ok, profesor. perfecto. Y hay otra cosa que me parece fundamental dentro de lo que estábamos hablando, y no solamente es como el proceso de formación, digamos como en modo personal, sino la posibilidad de incidir en otras instancias, incluso desde la misma academia. Tuve pues el honor de ser estudiante del profesor Carlos Echeverry, y allí, pues, digamos, como por algunas conversaciones que tuvimos, él me dio la oportunidad de ofrecer una conferencia precisamente en la Javeriana, en Cali, acerca de la discusión de los derechos de los animales. Y allí apenas estaba como empezando a gestar todo el proceso de la especialización en derecho ambiental. Y allí, digamos, que se abrió como esa puerta tan maravillosa y infinitamente agradecida con el profesor Carlos Echeverry por haberme dado la posibilidad de hacer parte de ese proceso que pues estamos desde el 2019 orientando, como decías tú, la asignatura en Derecho Animal en esta especialización. Ha sido un proceso supremamente enriquecedor y siempre pues tendré que agradecerle a él por esa oportunidad. Y bueno, finalmente ahorita pues también que llego a la Andina en el 2020,
también a orientar pues algunas asignaturas allí, y también pues agradecer a Caterine Usgami, perdón, que me abrió también esa posibilidad, que desde allí, desde la academia también podemos generar unas transformaciones muy importantes, porque creo que la educación es una herramienta súper poderosa, de alguna manera como para sembrar una semilla, pues si bien, digamos, desde la razón, creo que también desde el corazón es donde podemos empezar a gestar también transformaciones de nuestras relaciones con los demás. Entonces son espacios supremamente valiosos que siempre tendré que agradecer la posibilidad de hacer parte de esto. Entonces quería como complementar eso antes de pasar a la pregunta que me haces de la asociación UPA, que también, pues bueno, la asociación UPA nace como de un proceso previo, porque como te decía desde muy joven, pues muy inquieta como por estos temas, yo soñaba en ese entonces, pues estando en el colegio, con tener un refugio, pues un lugar donde llevar a los perritos, los gaticos, donde poderles prestar como algún tipo de atención. Y en ese proceso incluso también, pues como tú decías ahorita, o sea, no solamente con los animales de compañía, sino también me encontraba muchas situaciones, de hecho desde muy pequeña quise optar por una, digamos, como por un estilo de vida, evitando generar sufrimiento a los animales, pero bueno, digamos que culturalmente no se me permitió tan joven, pues no se dieron las posibilidades. Sin embargo, siempre con esa inquietud o con esas ganas de transformar, incluso desde, o sea, no solamente decir que debemos hacer esto, sino que incluso desde mi propia experiencia poderlo hacer. Y entonces, en ese proceso, estando en el colegio, recuerdo que estuve explorando varias posibilidades para un tema, pues, de refugio. Entonces fui a averiguar por lotes que de pronto tuviera la alcaldía, bueno, que tuvieran como algún tipo de estas instancias, pero bueno, digamos que en ese entonces, pues, de pronto las cosas, seguramente también por mi, pues, no sé, por mis no sé, o sea, las cosas de pronto no fueron muy claras, mi camino no fue muy claro en ese momento, y digamos que también me topé con varias cosas en esa instancia. Me topé con una situación en la que encontré abandonado unos animalitos, una perrita con sus cachorritos, pero muy lamentable. Traté de buscarles ayuda en una clínica veterinaria. Bueno, los animalitos realmente muy mal, y también ahí como que empecé a decir, bueno, no, realmente hay que tomar acciones. También me encontraba con, bueno, con el tema de circos, o sea, como que confluyeron muchas cosas en ese momento, corridas de toros, recuerdo muy bien eso, y dije, no, definitivamente es necesario que ya empecemos como a tomar acción. Y efectivamente por ese entonces me encontré, eso fue como en el 2000, como en el 2001, si no estoy mal, 2000, 2001, y empecé, bueno, hay que empezar a gestar algo aquí en el municipio, empezar a transformar, empezar a participar. Y efectivamente resulta que incluso iba a haber una corrida de toros por ese entonces, y dije, no, pues yo voy a convocar una protesta, voy a convocar esto, es necesario que levantemos la voz. Y efectivamente, entonces empecé pues a buscar como las posibilidades, a convocar, y nos encontramos varias personas en este lugar donde íbamos a preparar la propuesta, porque la reunión que convoqué fue como, venga, preparemos una propuesta, no fue directamente la propuesta, la protesta, perdón, y empezamos como a pensarnos en esto, y allí se generó la discusión de la importancia de gestar un colectivo que pudiese empezar a abordar estas temáticas, ¿cierto? Y allí pues se gestó un colectivo, se llamó CLAN, Colectivo de Liberación Animal, que fue una escuela muy bonita, y allí empezamos a realizar acciones educativas, de intervención, y de un momento a otro, digamos que nos empezamos a vincular a un proceso, pues en Cuba, un señor llamado Omar, pues en su casa tenía muchos perritos, gaticos y demás, y entonces allí empezamos a hacer como un trabajo con esta persona de recuperación de los animales, empezamos a hacer como una obra ya directamente con los animales, y eso duró varios años, más o menos como 6 años estuvimos como en esa labor, un poco más, pero llegó el momento donde, digamos que empecé a notar lo siguiente, que nosotros hacíamos jornadas de adopción, hacíamos procesos de recuperación de los animales, pero el lugar nuevamente, después de un tiempo, llegaba, o sea, nuevamente encontrábamos muchos animales, porque las personas sencillamente sabían que la persona allí recibía los animales, entonces, o sea,
se liberaban de esa responsabilidad dejándolos allí. Y es ahí fue cuando yo empecé a reflexionar sobre ello. Yo dije, bueno, está bien, estamos haciendo un trabajo pues que es valioso por la vida de estos animales que están aquí sufriendo, pero ¿qué está pasando con esto? Estamos haciendo como un círculo vicioso, porque las personas siguen y siguen y no están cambiando sus conductas. Entonces fue ahí donde empecé a reflexionar en que no solamente es la acción directa dirigida a los animales, sino que debemos empezar por la raíz, que es la conducta que nosotros como seres humanos tenemos. Y eso es lo que hay que empezar a transformar. Entonces, a partir de allí, pues ya tuve como otro proceso y es ahí donde nace la asociación UPA, Unión para la Protección Animal y Ambiental, pensada no específicamente en acciones directas, sino en empezar a transformar estructuras sociales. Y por ello, dentro de nuestras líneas está la educación ambiental, pero también está la ciudadanía participativa, que para nosotros es trascendental porque es precisamente cómo desde la ciudadanía o cómo desde esos ejercicios de participación podemos empezar a incidir en las estructuras de una alcaldía, de una gobernación y demás, para que quienes tienen esa responsabilidad y de hecho los recursos públicos puedan orientarse a las acciones que corresponde para garantizar al menos unos mínimos para los animales. Entonces, desde la ciudadanía participativa y adicionalmente desde la asesoría en el ámbito jurídico, para la defensa de la naturaleza y de los animales. Entonces, por eso UPA, digamos que nace como ese proceso inicial de una escuela muy hermosa, pero que ya empieza a tomar una ruta en la que buscamos generar unos procesos de sensibilización, de transformación de conductas de las personas, pero también en que las estructuras administrativas que empiecen también a incluir dentro de sus agendas públicas a los animales no humanos. Entonces, eso hace parte como de ese proceso y de hecho, particularmente un proceso que rescatamos muy hermoso que tuvimos aquí en el municipio de Pereira fue la consolidación de la política pública de protección para los animales y no solamente para animales de compañía, que eso también a veces se tiende a creer que solamente es para perros y gatos. No, la política pública se pensó para todos los animales y esto también fue un proceso, digamos, de pues como de acercamiento con otras regiones, en el caso específico en Bogotá, que allí se estaba gestando esta iniciativa, logramos conocer a las personas que estaban adelantando este proceso, Andrea Padilla, de otras personas, y por ello, digamos que tuvimos la posibilidad de digamos como que esta iniciativa, poderla contextualizar en nuestro territorio y poderla adelantar pues ante el Consejo Municipal de Pereira. Eso fue en el año 2011 y que finalmente en el 2018 se adopta la política pública en el municipio de Pereira. Entonces, eso hace parte como ese ejercicio que hacemos con la organización. También me preguntabas acerca de como de los recursos para nuestra organización. Nosotros, digamos que nuestros recursos provienen de nosotros mismos, ¿sí? Porque nuestra labor que hacemos, pues la labor que hacemos es voluntaria a partir de como de las distintas experiencias, disciplinas o talentos que puedan tener las personas que participan en la organización. Hemos tenido ocasionalmente el apoyo de empresa privada especialmente a través de programas de responsabilidad social. Y un par de veces de pronto sí tuvimos como algún ejercicio con con la alcaldía de Pereira, con la gobernación de Risaralda ya hace algunos años. Nuestro propósito incluso como organización es poder generar una sostenibilidad de la organización y que la labor que hagamos no sea solamente voluntaria, sino que también pueda ser un poco más establecida, más consolidada, precisamente para que las acciones puedan tener una mayor cobertura, que podamos tener una mayor incidencia en nuestras acciones como tal. Entonces, eso básicamente es. Ah, bueno, y UPA nace en el 2009. Ya, de hecho, estamos pues ya cumpliendo 12 años de la labor aquí en el municipio y en el departamento también. Aquí van a quedar todos con tu contacto para que el programa va a llegar a muchas personas y la idea es pues que también difundir esta información de la Fundación. Yo quiero que ya entremos directamente a temas más, bueno, todos los temas son importantes, pero digamos como temas mucho más académicos. Hay una diferencia entre derecho animal y bienestar animal. Te lo digo por lo siguiente, digamos, uno puede escuchar, por ejemplo, en muchas facultades, digamos, en facultades, por ejemplo, como zootecnia y similares a esa,
donde se habla, digamos, de que hay que respetar los animalitos. Pues se utiliza como el diminutivo, respetemos los animalitos. Pero es que hay muchas líneas dentro de eso que se llama zootecnia y medicina veterinaria. Hay muchas líneas de acción. Un estudiante puede terminar, digamos, en una factoría, trabajando en una factoría, o terminar trabajando eh, con perritos y gatos, o terminar trabajando en un bioparque. Bueno, hay muchas maneras. Entonces, yo sí quisiera como, ¿qué diferencia se podría establecer entre derecho animal y bienestar animal? Esa sería como mi pregunta. Bueno, bueno, cuando hablamos de bienestar animal, son unos postulados que buscan garantizar unos mínimos para los animales, unas condiciones específicas. Y se habla de unas condiciones en las que se debe evitar que los animales padezcan. Por ejemplo, se habla de la libertad de hambre y de sed. Eso quiere decir que los animales pues deben recibir por parte de los seres humanos pues las condiciones necesarias para que puedan tener una alimentación adecuada, su hidratación y demás. Y así hay otras libertades, la libertad de poder expresar sus comportamientos naturales, la libertad de evitar padecer situaciones de miedo y estrés, entre otras, y esas 5 libertades como tal configuran lo que se conoce como el bienestar animal. De hecho, recientemente en la ley 1774 del 2016, que es una ley en Colombia que establece, que hace unas modificaciones del Estatuto Nacional de Protección de los Animales, lo incorpora este concepto como un principio, precisamente buscando que las personas que viven con animales, por ejemplo, bueno, o en otros ámbitos también, se garanticen esas mínimas condiciones de bienestar animal. Y de hecho, esta corriente sobre todo se ha usado mucho para los animales que son utilizados para producción. También es muy recurrente verlo en estos ámbitos y por eso incluso a partir de los cambios legislativos en Colombia también se han gestado unos decretos y unas regulaciones que buscan establecer unas condiciones específicas para cierto tipo, o sea, como para cada tipo de animal que es utilizado en la producción. Entonces, por ejemplo, las condiciones de bienestar animal para las vacas, para los cerdos, para las gallinas, etcétera. Entonces, se está buscando también establecer, de hecho, se ha configurado el Consejo Nacional de Bienestar Animal que busca propiciar esas condiciones como tal. Eso frente a esos elementos básicos del bienestar animal, ¿cierto? Son como esas condiciones que nosotros debemos provisionar a los animales para que ellos tengan unas condiciones mínimas de confort en cuanto al bienestar físico y emocional. Pero ya cuando hablamos de derecho animal, es un cambio importante porque el derecho animal lo que hace es, primero, es una ciencia, o sea, es una disciplina que lo que hace es conjugar un poco todas las normas, la jurisprudencia, la doctrina, las bases científicas, los principios y demás que buscan hacer un estudio sobre las relaciones que los animales no humanos tienen dentro de un ordenamiento jurídico. Entonces, de esa manera se va consolidando el derecho animal. Y el derecho animal, digamos que también está buscando, pues en su desarrollar distintas, o más bien, se complementa de distintas corrientes o distintos postulados y teorías. Dentro del derecho animal podría estar incluido el bienestar animal, es decir, el derecho animal tiene un compendio mucho más amplio y el bienestar animal está allí como incorporado, así como muchos otros posturas o teorías que de alguna manera le dan esas discusiones o esas reflexiones filosóficas, éticas, jurídicas y demás políticas dentro de la consolidación del derecho animal. Entonces ahí están como esas diferencias como tal. Y de hecho, dentro de varios postulados que hay alrededor del derecho animal, hay cierto tipo de cuestionamientos porque digamos que hay una corriente que dice que el derecho animal debe buscar es que los animales puedan llegar a ser decosificados, o sea, que dejen de considerarse cosas o recursos como actualmente lo son, que aunque hay algunas modificaciones en que se les reconoce su calidad de seres sintientes, por ejemplo, pues se está buscando que desde el derecho animal como tal
se descosifiquen a los animales y que puedan llegar a ser considerados sujetos de derecho, es decir, que pasen de ser considerados un objeto a ser un sujeto y que ya no solamente, por ejemplo, se deriven unas obligaciones de nosotros como seres humanos hacia los animales, sino que además se les reconozca la titularidad de derechos específicamente a los animales. Entonces, pues esa es como una de las diferencias que hay frente al bienestar animal y el derecho de los animales, o el derecho animal. Profesora Jessica, el tema es muy complejo, yo lo voy a decir desde, digamos, desde la parte filosófica, es decir, con argumentos, digámoslo, y con análisis acerca de las distintas teorías del derecho animal. Entonces voy a hacer acá, porque estamos pues conversando, voy a hacer como varios comentarios y ya tú mirarás, profesora, por dónde empiezas. Primer comentario, prácticamente, pensaría yo en términos prácticos, es casi imposible que no tengamos una relación con otros animales y que en esa relación nosotros vamos a matar muchos animales. Te pongo un ejemplo. Digamos, hay un tipo de religión, yo la he nombrado mucho, pero en este momento se me escapó el nombre, pero es una religión del sudeste asiático, donde ellos prácticamente, o sea, textualmente, digamos, ellos no matan una mosca, en términos textuales. Ellos andan con una escoba barriendo el piso, la escoba hacia adelante, que porque ellos si pisan una hormiguita, que eso va a tener incidencia en su vida. Animales que tenemos dentro del cuerpo, bacterias, o sea, esos son animales también. Pues son tipos de animales porque la diversidad del planeta es inmensa. De hecho, ahorita más adelante vamos a hablar también de las abejas. Entonces, en esa relación es donde es problemático. Te repito, estoy acá simplemente haciendo un comentario. Por ejemplo, si uno estudia a este pensador que es Tom Regan, en un libro que se llama Derechos de los Animales, él señala, por ejemplo, en ese libro que, bueno, que además es un libro pues muy denso y muy largo, él señala ahí que él, digamos, le otorgaría derechos a unos tipos de animales. Y los que él nombra ahí son mamíferos de más de 5 años o más de 2 años. No me acuerdo si son 5 o 2, pero estoy casi seguro que son mamíferos. No los nombra todos, porque él dice que, por ejemplo, los peces, que todavía no sabemos si realmente los peces tienen cierto nivel de conciencia. Bueno, entonces quiero parar ahí como la conversación. ¿Cuál es tu reflexión sobre este tema? Porque cuando uno dice que le va a otorgar a los animales y que los animales sean sujetos de derechos, ¿de qué tipos de animales estaríamos hablando? ¿De todos los animales? ¿De los animales superiores? ¿De los animales domésticos? ¿De los exóticos? ¿O cómo se podría precisar un poco ese tema? Sí, pues mira que esa es de las discusiones más álgidas que hay frente al derecho animal, porque, o sea, dentro de esas mismas corrientes, claro, entonces hay un elemento fundamental dentro de la discusión del derecho animal que es la sintiencia, ¿sí? Y eso se empezó a reevaluar pues hace algún tiempo porque antes se consideraba que los animales pues eran máquinas, que no tenían, que por su incapacidad lingüística, su incapacidad de razonar, entre otros, entonces no tienen conciencia, bueno, un montón de, digamos, de situaciones que obviamente a través de esas instancias culturales, incluso a través de paradigmas religiosos, científicos, entre otros, pues se han generado esos bloqueos que hacen que los animales, digamos, no transiten tan fácil a tener una consideración moral o incluso dentro de estas discusiones jurídicas, por ejemplo. Entonces, ese reconocimiento como tal, pues también ha tenido unas variaciones, como dices tú, Tom Regan, que habla de esos sujetos de vida, también está Steve Wise, que trabaja sobre los derechos civiles de los animales, y él plantea que para poder reconocer unos derechos, pues se deben tener como 3 condiciones, que es como esa capacidad cognitiva, o sea, él establece como unos criterios para poder hacer ese reconocimiento y establece incluso con bases científicas quiénes pueden tener como esa capacidad de acuerdo a esos criterios que se han establecido. Entonces se habla de los simios, se habla de algunos cetáceos, o sea, hay como ciertos tipos de animales que cumplen con esos parámetros. Algunas corrientes han cuestionado un poco estas posturas porque se considera que también pueden ser un poco como especistas de algún modo al excluir a otros animales. Pero, o sea, sin embargo, pues estos postulados han permitido que el derecho animal tenga también un avance significativo, por ejemplo, con Steve Wise, con las
con estos instrumentos como el habeas corpus, buscando que los animales se les reconozcan dos derechos, que es la libertad corporal, por ejemplo, que los animales no sufran. Entonces, buscando como estas condiciones es que, o más bien a través de estas teorías o estos postulados, han generado cierto tipo de disrupciones dentro de nuestra posición del derecho animal, específicamente pues hablando desde nuestra concepción antropocentrista. Entonces todos estos aportes han hecho que vayan alimentándose mucho más la discusión del derecho de los animales, o como Marta Nussbaum habla, por ejemplo, del enfoque de las capacidades, en la que se debe permitir florecer esas capacidades que pueden tener los animales, o desde la postura zoopolítica, que ya se habla de esas relaciones políticas que podemos tener con los animales. Entonces, claro, particularmente frente a esa discusión en que a qué animales reconocerle derechos, claro, eso es un tema supremamente álgido porque todavía no hemos superado la discusión en que los animales puedan ser considerados sujetos de derecho, solamente pues hay algunos casos excepcionales. Y ahora la discusión será, en el momento que por ejemplo se les reconozca que sean sujetos de derecho, bueno, ¿cuáles derechos se les va a otorgar? ¿Cuáles animales, como dices tú, qué animales van a tener ese reconocimiento? ¿Cuál va a ser el contenido de ese derecho? ¿Hasta dónde vamos a ir con esos derechos? Entonces, claro, ya digamos la discusión se amplía muchísimo más, y particularmente, entonces, como para concluir pues la apreciación que tú haces de esta pregunta, por ello, muchos de los, digamos, de las o de las teorías que se han gestado tienen que ver precisamente con esa categoría o ese criterio que se considera pues relevante dentro de estas discusiones, que es la sintiencia. Y para que un animal se considere sintiente dentro de esas bases científicas, pues debe tener unas características fisiológicas, un sistema nervioso central y demás, para poder, digamos, hacer como ese reconocimiento. Seguramente más adelante vamos a tener otras discusiones que van a ir más allá de la sintiencia, pero digamos que la sintiencia actualmente es ese elemento que está permitiendo que los animales tengan como este tipo de incorporación dentro de los sistemas jurídicos, por ejemplo. Eh, y por ello también particularmente algunos postulados también pues han de alguna manera han hecho esa clasificación de algunos animales por las capacidades que tienen, porque, o sea, si en esencia la discusión del derecho animal es supremamente controversial, imagínate ahora que pensemos, no es que va a ser para todos los animales, entonces la gente siempre la pregunta es, entonces una cucaracha va a tener derechos, ¿cierto? Siempre se empieza a cuestionar sobre eso, porque claro, ¿cuál va a ser el alcance de esos derechos y para quiénes? Entonces ahora se ha estado enfocando específicamente en aquellos que tienen esa capacidad de sentir, y reitero que de acuerdo a ese criterio, pues hay unas condiciones, digamos, como biológicas, fisiológicas, que de algún modo están determinando quiénes tendrían esa capacidad. Entonces, pues es como eso, es un debate bastante álgido alrededor del derecho animal. Profesora Jessica, como usted bien nos decía, claro, el tema es complejo. Uno, claro, digamos, uno porque algunos detractores dicen que los animales, digamos, fuera de nosotros, no tienen conciencia de que tienen derechos. Es decir, lo que se llama en derecho el concepto de reciprocidad. Yo soy consciente de que tengo unos derechos. Un león no es consciente de que tiene derechos, por ejemplo. Pero si tomamos en cuenta ese argumento, si lo tenemos en cuenta ese argumento, repito, estamos hablando de la parte filosófica, hay seres humanos que tampoco son conscientes de que tienen derechos, sin embargo les otorgamos derechos. Entonces ahí es donde empieza a complicarse el tema. Digamos, un bebé recién nacido no es consciente de que tiene derechos, sin embargo le otorgamos derechos. O una persona en estado vegetativo permanente. Bueno, ahí hay una discusión muy interesante en ese tema. Y lo otro, porque como cada tema es muy complejo, es el tema de la sintiencia. Hay animales que son sintientes. Por ejemplo, te voy a poner solamente dos ejemplos, muy poquiticos, digamos los tiburones y las ballenas. La ballena no es un pez, la ballena es un mamífero, es el mamífero más grande de todos, pero vive en el océano. Y el tiburón, ¿cierto? El tiburón sí es un pez. ¿Qué pasa con la ballena? La ballena siente. Sin embargo, estamos acabando con las ballenas. Yo hace poco investigué y en el mundo creo que quedan como 10.000 ballenas, que es una cantidad mínima. Ahora, los tiburones, hay una cantidad de muertes a tiburones y creo que en esto, de hecho, leí también que el director de cine
Steven Spielberg reconoció que sus películas tuvieron, digamos, como un mal efecto en la gente. Cuando sacó esa película Tiburón, pues el tiburón nos está matando a todos. Y estamos matando tiburones a diestra y siniestra. Pero ambos animales tienen sintiencia. Sin embargo, yo no, es decir, el tema de la legislación, repito, porque es un caso ya demasiado específico, pero cuando hablamos de sintiencia tendríamos que tener en cuenta muchísimos animales que tienen ese nivel de sintiencia. Puse dos ejemplos, pero puedo poner también las gallinas, puedo poner también las vacas, ellas también sienten, pero no tienen derechos. Están cobijadas quizás bajo el bienestar animal, pero no para el derecho animal. No sé qué reflexión quieres hacer sobre esto que estoy diciendo, profesora Jessica. Bueno, muchas gracias por esa reflexión, porque pues yo ahí creo que es importante mencionar dos cosas. Una, respecto al reconocimiento del derecho de los animales. Actualmente incluso aún no se reconoce que los animales tengan derechos, ¿sí? O sea, está el derecho animal, que es esa disciplina que está haciendo todas estas discusiones, pero el reconocimiento de los derechos de los animales aún no, al menos como en algunos casos excepcionales, como por ejemplo el caso de la orangutana Sandra, que fue en Argentina y que obedece pues a un ejercicio allí que se realizó para que se le reconociera unos derechos como el de la libertad, por ejemplo, y ella se consideró un sujeto de derecho. Entonces, particularmente es eso. Primero, es como hacer esa aclaración, ¿cierto? Aún no se hace como ese reconocimiento genérico del reconocimiento de los animales como sujetos de derecho o que tengan derechos como tal. Hay unas obligaciones de nosotros como seres humanos para corresponder con ellos, para que tengan unas condiciones mínimas de bienestar o de protección y demás. Y hablando particularmente del caso de los animales acuáticos, es algo que últimamente me he cuestionado mucho también, porque quizás nosotros conocemos, o más bien hacemos un abordaje, por ejemplo, claro, de los animales de compañía, pues de pronto cada vez hay más personas que buscan que haya una protección mucho más elevada. Por ejemplo, en el caso de los animales silvestres también, y sobre todo en ámbitos desde la biodiversidad, pues hay muchas discusiones, o desde el punto de vista ambiental también hay unas discusiones importantes para la protección de la fauna silvestre, y así como en distintos ámbitos. Pero, por ejemplo, poco nos cuestionamos sobre otros animales que se consideran domésticos, como las vacas, como decías tú, pues, o los cerdos. De pronto todavía no, porque es que ahí ya están hablando de algo que causa un poco de, de tensión cuando hablamos de la comida, entonces ya hay un poco de distanciamiento. Además que, digamos que también a partir de jurisprudencia en el caso de Colombia se han generado unos límites frente a las condiciones de maltrato animal, por ejemplo. Y ahora hablar de animales acuáticos, aún todavía yo siento que todavía estamos supremamente distantes a estas discusiones, porque tú ves y sí, defendamos de pronto al jaguar, defendamos a los anteojos, a las aves, no sé qué, pero poco se habla de esas garantías que deberíamos ofrecer también a los animales acuáticos. Todavía estamos aún más distantes. Por supuesto, hay algún tipo de regulación o hay algún tipo de acciones que se están adelantando. En Colombia ya pues se tiene un cambio frente a, por ejemplo, a lo que se concebía como la pesca incidental de los tiburones, por ejemplo, para proteger sobre ese tema del aleteo como tal. Bueno, digamos que hay algunos avances allí al respecto, pero todavía las discusiones con los animales acuáticos no se están dando digamos, con mucha más fortaleza. De hecho, recientemente hay un documental en Netflix, que habla precisamente de la pesca insostenible, y se hace referencia a los altos impactos que está teniendo la sobrepesca, y eso no solamente sobre esos individuos que por supuesto sienten lo que está pasando, que son los peces, sino que además está teniendo altas implicaciones, por ejemplo, en lo que tú decías, en las ballenas, en delfines, en tiburones, porque detrás de eso pues también hay unos temas o unos intereses económicos que están detrás de esto, ¿no? Entonces, sobre esto está incluso, por ejemplo, asuntos relacionados con los corales también son animales, y todavía no se están, o sea, sí se están tomando acciones, pero sobre todo, especialmente, diría yo que dentro de lo que he visto, es también de ciudadanos que han decidido conformarse, organizarse y tomar acciones para protegerlo. Bueno, quizás hay algunas acciones del Estado, pero como te digo, realmente no hay muchas discusiones. Por ejemplo, hablar de los derechos de los corales, o sea, no se ha llegado a esa discusión, y ahí, bueno, entonces, ¿cómo se va a hacer ese tema de la sintiencia y demás?
Entonces ahí de pronto tendría más una mirada ecocéntrica que tiene que ver con esa visión de la protección de los ecosistemas más que de los individuos. Entonces, frente a este tema de los animales acuáticos, realmente yo siento que todavía estamos un poco distantes frente a estas discusiones y especialmente porque se ha orientado mucho más hacia los vertebrados, por ejemplo. No quiere decir que los animales acuáticos, muchos de ellos no lo sean, pero la discusión todavía aún está muy, muy distante. De hecho, podemos ver, por ejemplo, cuando se habla de la pesca, son tantos los animales que están allí que ni siquiera podemos cuantificarlos por individuos, sino que normalmente se hace en toneladas, ¿sí? Entonces ahí vemos como esas distancias también, e incluso se considera que, por ejemplo, de los animales acuáticos, por ejemplo, los peces se ha considerado siempre como en esa escala inferior de la evolución, por ejemplo. Entonces por eso también hay como más distanciamientos frente a los animales acuáticos, al menos de los que se denominan como inferiores. Ya esos superiores, como por ejemplo la ballena, ya hay otro tipo de disposiciones y de pronto las personas están un poco más alertas. Sin embargo, aún hay muchas vulneraciones para estas especies y es latente el tema de la pesca, delfines, ballenas, tiburones. Supremamente lamentable lo que está pasando con estas especies. Aquí me puede salir una conclusión porque son temas muy de mucho debate. Bueno, una podría ser, quizás los animales que vemos más alejados de nosotros, pues pensaríamos que podrían, no, están más alejados de nosotros, pues, están por allá en el mar, lejos de donde nosotros vivimos, pero tenemos que otorgarle derecho a los animales que están más cercanos a nosotros, animales de compañía, por eso hablamos de animales de compañía. La otra, quizá, repito, tentativa esta conclusión, pues que también muchos tenemos que justificar que necesitamos comer otros animales, entonces ahí es donde entra esa discusión, ¿no? Si les otorgamos derechos, ¿dónde va a quedar el tema de la comida, de la alimentación? Entonces, pero de lo que se trata es que aquí los que te escuchen, pues les va a generar esto, ojalá cierto tipo de reflexión y para que indague más en el tema. Sigo con el tema de los derechos de los animales, pero me quiero enfocar en una pequeña parte de los insectos. Los insectos, de las especies más grandes que hay en el planeta Tierra, los insectos. Yo por ahí estoy viendo que más de 1 millón de insectos, hace poco escuché un biólogo y decía que pueden haber 10 millones de insectos. Hay un experto en insectos que es Edward Wilson, que es muy reconocido a nivel mundial, él es experto en hormigas. Pero hay un insecto en específico que me interesa mucho que analicemos, o por lo menos tener como tu opinión, el tema de las abejas. ¿Por qué? Uno, porque hasta el momento se ha comprobado que las abejas tienen un papel muy importante en la polinización, un porcentaje alto, si lo comparamos con otros insectos. Tienen un porcentaje muy elevado. Y que estamos acabando con las abejas. ¿Por qué? Por la polución, pues principalmente por la polución. Esa es como la fuente principal, pues el aire contaminado, los fertilizantes y luego pues la tala de sus sitios donde ellos pues se encuentran. Y ya se habla de otorgar derechos a los insectos, entre ellos las abejas. Quisiera saber cuál es tu posición frente a este tema, cuál es tu análisis, bueno, para que quede más centrado, digamos, como en el tema, por ejemplo, de las abejas, de uno de tantos insectos que hay en el planeta. Sí, efectivamente, pues por ejemplo en el caso de las abejas se ha reconocido como uno de los seres más importantes del planeta por el rol que tienen en asuntos de polinización y que están muy vinculados incluso para nuestra alimentación, porque a partir de los procesos de polinización depende también muchos de nuestros alimentos. Entonces se ha considerado una especie muy importante para el planeta. De hecho, precisamente ahorita lo que te mencionaba acerca de ese criterio de la sintiencia, ya han empezado a generar muchas reflexiones alrededor de esto, ¿sí? Porque no solamente, pues dentro de esas discusiones es que no solamente entonces se considera aquellos que tienen ese sistema nervioso central, porque hay otras formas en que se desarrollan esas expresiones fisiológicas, por ejemplo. Y de hecho hay algunas planteamientos que se han empezado a hacer con los insectos porque se considera que los insectos tienen unas capacidades también muy, muy valiosas y aparte de ello,
digamos que se ha empezado a cuestionar un poco ese dogma de los vertebrados. Entonces ya hay otros postulados en donde se han empezado a cuestionar en que no solamente los vertebrados deberían tener derechos, además porque dentro de estas discusiones también se dice, por ejemplo, que los invertebrados, perdón, y en este caso los insectos, pues representa un gran número, digamos, de población dentro del planeta. Entonces, que se debería también estar pensando primero como en esas capacidades que tienen los insectos, en su importancia ecosistémica, y aparte de ello, pues como en estas discusiones acerca de esos dogmas que de pronto se han versado solamente como en los animales vertebrados. Y particularmente frente a mi opinión, considero que sí es necesario empezar a hacer estos abordajes. Obviamente es muy complejo, por lo que hablábamos ahorita, porque, o sea, la discusión misma del derecho animal genera muchísimas tensiones porque muchas veces las personas creen que entonces les vamos a arrebatar derechos porque estamos hablando que se están humanizando, por ejemplo, a los animales por querer otorgarle o por querer, perdón, no otorgarle, reconocerle unos derechos. Entonces hay muchísimas tensiones que se generan. Lo que tú decías, el tema de la alimentación es un punto supremamente álgido para abordar. Porque o sea, ya se sienten que le están atacando específicamente su alimentación. Entonces, ya incluso empezar a hacer un abordaje sobre derechos de seres que son invertebrados, que son insectos, pues obviamente genera muchas más tensiones aún, porque ya entonces van a decir, entonces ya no podemos vivir, pues porque no podemos hacer nada. Es muy compleja la discusión, pero considero que sí es importante empezar a darla, sobre todo, por ejemplo, en el caso particular que estamos hablando de las abejas, precisamente porque además de ser un ser que tiene un valor intrínseco, pues también tienen unos roles importantes en materia de biodiversidad, por ejemplo. Así que es necesario empezar a tomar acciones para proteger a las abejas, por ejemplo. Y de hecho, acá tenemos en Colombia un caso en el que precisamente se hizo una demanda, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sí, espero no equivocarme allí en esa precisión, pues estableció que algunas entidades en el país, unas autoridades deben tomar unas iniciativas y unas políticas para empezar a generar unas regulaciones y también prohibir cierto tipo de insecticidas que están literalmente acabando con estas especies de las abejas. Entonces vemos cómo incluso a través de estas decisiones judiciales empiezan a tener incidencia en estas acciones de protección para estas especies como son particularmente los insectos o las abejas en este caso en concreto. Entonces ahí podemos ver una situación en que se están entregando como unas acciones, pero más como de nuestras obligaciones para evitar que las abejas se vayan a ver afectadas y por ende pues como todo ese ciclo que ellos hacen o que ellas hacen a partir de la polinización. Ahí todavía no se está gestando todavía como esa disrupción hacia considerarlas como derechos, pero ya hay discusiones alrededor de estos temas. Y mi posición es que sí se debe empezar a dar se debe seguir fortaleciendo la discusión, sin embargo considero que como aún falta tanto frente a ese reconocimiento de derechos como tal, o que a los animales, al menos a esos vertebrados, se les reconozca su capacidad de sentir, por ejemplo, que ya pues digamos tenemos algunos avances al respecto, pero que por ese criterio o por el criterio de la conciencia, pues sean considerados sujetos de derecho, como aún nos falta, aún, pues quizás esa otra discusión, por ejemplo, los insectos se nos va a demorar un poco más, ¿sí? Porque aún no hemos logrado como avanzar en ese ámbito. Acá en Colombia le hemos empezado a reconocer como sujetos de derecho a ecosistemas, pero todavía no hemos tenido la osadía de reconocerlo a los animales, ¿sí? Entonces ahí vemos como es un poco esa disparidad frente a las discusiones que se tienen aún frente a este reconocimiento. Yo quiero hacer una reflexión respecto a esto último que estamos hablando. Una reflexión de un filósofo que se llama Paul Taylor, y es como el padre del biocentrismo. Y él tiene un argumento muy interesante que dice que todos los animales tienen un valor intrínseco. Pero él lo argumenta, él dice, tienen un valor intrínseco porque cada organismo busca su propio bien. Yo como ser humano busco mi bien, busco mi propio bien, es decir, desenvolverme en la naturaleza, en lo que la misma naturaleza me realizó, digamos a través de la selección natural. La abeja también busca su propio bien, pues para que sigamos con el mismo ejemplo.
La abeja busca su propio bien y en ese sentido habría que respetarla. No sabemos llamarla, pero sí respetarla, porque ella también está buscando su propio bien. Es como cuando yo veo un insecto que llega a mi casa, que aquí llegan muchos insectos por la zona donde yo vivo, y yo los cojo y te digo, no, es que los insectos me están invadiendo la casa, y yo no. Yo invadí el espacio de los insectos, porque esto era un potrero inmenso. Entonces, cojo el animalito y trato de sacarlo, pero otras veces llegan y se pegan de la lámpara, ellos estrellan, bueno, es un tema muy complejo. Y otra reflexión con el tema de las abejas es que nosotros, no sé cuántos, pero yo diría que la gran mayoría, queremos las abejas no por la abeja en sí misma, sino por la repercusión que tendría la extinción de la abeja. Es decir, no es que amemos la abeja, qué rica, qué tan bonita las abejas. No, yo creo que la mayoría queremos las abejas es porque si se acaban las abejas, entonces va a haber un problema en la producción mundial de alimentos y eso nos va a afectar a todos nosotros. Entonces, no, es decir, es un amor interesado, no es un amor desinteresado, diría esa. Esa sería pues como mi conclusión. No sé si quieres agregar algo para pasar a la siguiente tema. Sí, así es. Y de hecho yo creo que eso ocurre con muchas especies, que no se les reconoce como ese valor intrínseco, sino que siempre está en función de esa utilidad que nos está ofreciendo. De hecho, eso hace parte de esa postura ecocéntrica o de ese enfoque más bien. Y muchas veces digamos que se ha permitido como la protección de ciertas especies, pero porque están cumpliendo un rol específico en la biodiversidad y la biodiversidad necesaria para la vida. O sea, es un tema netamente buscando, o sea, siempre nuestro beneficio. Y lo de las abejas, claro, por supuesto, se reconoció como una especie importante porque está directamente relacionada también con el alimento de los seres humanos. Entonces, muchas veces las discusiones alrededor de esto también está en función de esa utilidad que los animales nos están ofreciendo a los seres humanos para poder decir, bueno, es que los vamos a proteger, o quizás a estos no porque en realidad no nos representan una utilidad o quizás no son como de nuestro interés. Entonces es ahí donde también la discusión del derecho animal tiende a ser muy compleja porque siempre se está buscando es que esas acciones que se vayan a tomar desde un punto de vista jurídico, pues genere también consecuencias beneficiosas para el ser humano. Y no debería ser así, o sea, se debería también pensar en esos intereses que tienen esas otras especies independientemente de la utilidad que nos puedan ofrecer. O sea, sencillamente por ese valor intrínseco que tienen, porque son valiosas en sí mismas. Entonces, ese tema es muy, muy complejo realmente. Bueno, profesora Jessica, aquí me está viendo con Motita, es mi gatica que ya tiene 6 añitos, la traje de la Virginia, estaba pues ahí en la calle, digámoslo así, alguien la recogió y yo me la traje. Y sobre este tema quiero también hablar. A mí me gustan los perros y me gustan los gatos, ¿cierto? Y a mucha gente le gusta. Y si uno mira estadísticas a nivel mundial, bueno, repito, estadísticas que he leído en quién. Leí en Harari y leí en otro autor que se llama Jesús Mosterín, filósofo español ya fallecido. Ellos dicen que en el mundo pueden existir más o menos 600 a 800 millones de gatos y 500 millones de perros. O sea, si uno dice 500 millones de perros, es casi la 10ª parte de la población humana. Es decir, hay muchos perros y muchos gatos en el planeta Tierra. Pero poquitos tigres de Bengala, por poner un ejemplo. Pueden haber quizás 3.000 tigres de Bengala, es decir, prácticamente animales ya a punto de la extinción, o los pumas, o los leones, bueno. Esa sería, hacia quiero llevar esa pregunta. Pareciera que, pareciera no, en los mismos derechos de los animales, o bien, aunque le decimos la distinción con el bienestar animal, unos animales se privilegian más que otros. Yo hay veces he dicho, repito, estamos dialogando, yo a veces he dicho, listo, los perros tienen, digamos, se le ha avanzado en el derecho de los perros y los gatos, pero no hemos avanzado en el derecho de animales superiores, como digamos un león, un tigre, que son animales hermosísimos, como el puma. O sea, pareciera que hay una jerarquía, como que estos son más importantes que los otros. Y esos animales están ya para extinguirse. Pensaría yo que hacia eso hay que apuntar. Quisiera saber cuál es tu posición al respecto frente a lo que acabé de decir. Estoy de acuerdo contigo, James, porque eso ha ocurrido en estas discusiones. Se les ha empezado a dar unos privilegios
a ciertos animales, a ciertos grupos de animales, primero de acuerdo a la utilidad que puedan ofrecerle al ser humano, pero también de acuerdo como a esos vínculos que se van generando. Entonces, claro, tú ahorita hablabas de una cantidad enorme de presencia de perros y de gatos en nuestro mundo, y por supuesto, o sea, eso implica que allí hay unas relaciones que se están desarrollando de afectividad. De hecho, por ejemplo, ya hay unas discusiones acerca de configuraciones de la familia, en el que, por ejemplo, se considera esa categoría de las familias interespecie, porque estamos conviviendo con otras especies. Entonces, claro, con ese vínculo que se ha establecido, por ejemplo, con perros y gatos, entonces, claro, las personas cada vez buscan que se generen disposiciones jurídicas en las que se pueda garantizar cierto tipo de condiciones que sean favorables para los animales que de alguna manera estamos empezando a tener esos vínculos afectivos y emocionales. Pero nos estamos olvidando de otras especies que son también valiosas en sí mismas, que por supuesto también desde el punto de vista ecológico aportan importantes elementos dentro de las configuraciones o dentro de la trama de la vida, pero por supuesto nos estamos olvidando también de ellos, y hay diversas acciones que realizamos como seres humanos, como la deforestación. O sea, hay muchísimas acciones, muchas actividades que estamos realizando, que estamos cada vez acortando las posibilidades para que los animales tengan la posibilidad de desarrollarse en su hábitat, que tengan esas, además, por ejemplo, estamos con el tema de cacería, para vender sus pieles, o sea, para tantas actividades que nosotros realizamos como seres humanos, que estamos acabando con la vida de estas especies. Hay un documental que es tenaz, se lo recomiendo, es Carrera a la Extinción, y es ese análisis que se hace precisamente del impacto que estamos teniendo tan impresionante frente a las especies silvestres sobre los animales acuáticos, porque es voraz nuestra forma de pues no sé, explotarlos para nuestras diferentes actividades, y como claro, no se está generando como ese vínculo afectivo con estas especies, pues entonces de pronto obviamente hay unos mayores privilegios para cierto grupo de animales que de otros, y es necesario totalmente tomar acciones, pero contundentes. Hay algunas medidas y hay sobre todo disposiciones jurídicas en el ámbito de la biodiversidad, ya hay algunas restricciones, tenemos estos convenios internacionales que buscan controlar de algún modo la comercialización, pero son acciones que realmente no están teniendo un impacto significativo sobre la vida de estos seres que son supremamente valiosos, o sea, en sí mismos. Y reitero, también tienen impactos importantes dentro de los ecosistemas, y no estamos teniendo la suficiente determinación para tomar acciones para protegerlos. De hecho, por ejemplo, hay un tema que se discute mucho frente al impacto que tiene la deforestación y la ganadería extensiva, por ejemplo, sobre los ecosistemas de estas especies, y que finalmente las estamos afectando porque, o sea, y alrededor de esto hay muchos asuntos en los que ya tienen poco hábitat, entonces tienen que llegar a lugares, digamos, urbanizados, o entonces son atropellados. Nada más esta semana un caso de un atropellamiento de un felino, pues de un, es que ahorita se me escapa, no recuerdo si era un ocelote realmente, un tigrillo creo que era, en el valle. O sea, son animales que, claro, por esas rupturas que hacemos en sus ecosistemas, en su hábitat, terminan siendo avasallados. El tráfico de fauna silvestre es aterrador, lo que hacemos con estas especies para poderlas comercializar, para que en otros lugares las tengan como animales, como de compañía, o bueno, como mascotas más bien, como se denomina. De hecho, también ha sido súper recurrente que ahorita estamos viendo que muchos influenciadores en redes sociales están pues mostrando que tienen el caimán, el miquito, el no sé qué, el tigrillo en sus casas, porque eso de alguna manera también denota estatus. Entonces, no sabemos el impacto tan gigantesco que estamos causando con esto. El turismo también, entonces, donde están los lugares, donde tómese la foto con el león, con el tigre, con no sé qué, pero son animales que son sacados de su hábitat, que son explotados, que son, o sea, estamos absolutamente errados como en las formas en las que estamos haciendo las cosas, y como dices tú, hay algunos animales que van teniendo privilegios precisamente por esos vínculos que se van generando. Además que hay otra connotación y está relacionado con, pues, con un planteamiento que se conoce como el especismo, que es esa forma de discriminación que se genera porque yo considero que como tú no haces parte de esta especie humana,
pues digamos que por ello entonces puedo oprimir tus derechos o no, o sencillamente no tengo una consideración moral dentro de mi comunidad jurídica, por ejemplo. Y obviamente dentro del especismo también se generan como esas distinciones, ¿no? En que de pronto yo protejo a algunos porque son más cercanos a mí, porque hay un vínculo, o porque incluso son más bonitos, porque también eso sucede. De pronto hay cierto tipo de acciones que las personas tienen mayor empatía con unos animales porque representan ternura, porque representan un poco de belleza, pero aquellos animales que de pronto les genera temor, por ejemplo, los animales que representan temor son sumamente eh, avasallados, como ahorita lo hablábamos con los tiburones, por ejemplo, o lo vemos con algunas otras especies que circundan mucho en los lugares urbanos como las zarigüeyas, entonces como me da miedo o me da asco, entonces también tomo ese tipo de actitudes porque no está como ese vínculo allí de alguna manera conectado con nuestras afecciones, como nuestros afectos, perdón. Entonces tiene que ver también con ese paradigma especista y también con esos afectos que empezamos a desarrollar con cierto grupo de animales, olvidando a otros animales que están siendo vorazmente exterminados. Profesora Jessica, hay un tema que a mí me parece muy complejo, que pocas veces he hablado de ello en las redes, lo voy a hablar acá contigo, es el tema del consumo de carne. En cierta ocasión yo di un curso en dos universidades, en un curso que lo titulé pues ética, no derechos de los animales, sino ética de los animales. Pero ahí solamente hay discusión. Los animales tienen ética, bueno, pero el curso se llamaba así. Entonces, claro, me preguntaron los estudiantes y yo les decía, yo sí consumo carne, aunque yo no me considero carnívoro. No es que esté esquivando la respuesta, porque yo como mucho fruta, eh, me gusta comer jugos, arroz, bueno, legumbres, todo eso, pero también en mi dieta, pues incluyo carne de pollo, carne de res, carne de cerdo y pescado. Y yo soy consciente del atropello que pasa principalmente con el tema de los cerdos y con el problema pues del ganado. Bueno, y el consumo también de la leche, bueno, yo he visto las factorías. Sin embargo, repito, porque he leído sobre el tema, es muy difícil ser coherente, Jessica, de verdad. Quiero también decirte esto. No somos completamente coherentes. Sigo con la reflexión sigo con el tema de la carne. Por ejemplo, Tom Reagan, que yo lo cité ahora, en ese libro dice que no se puede negar que la carne es rica. Él dice, muy pocas personas van a negar que la carne es rica. Pero el problema no es si la carne es rica o no es rica, sino el problema es todo lo que hay detrás de ese consumo de la carne. Ese es el problema detrás. Y Peter Singer, que tengo que volver a retomar su estudio, pero repito, voy a revisarlo porque aquí nos van a escuchar muchos. Si me equivoco, pues ahí me disculpan ahí en los comentarios. Pero creo que Peter Singer piensa, si llegáramos a comprobar que las vacas tienen realmente conciencia, estaríamos haciendo una infamia. O sea, es decir, cuando la vaca va al matadero, digámoslo así, entonces la vaca sale de la cola ahí para que luego la mate. El tema del consumo de la carne. Ya cierro con este comentario. Hace poco escuché a Brindy Batitz, ella fue directora del Instituto Alexander von Humboldt, y decía lo siguiente, creo que ella lo retomó también de alguien. Carne sí, pero no así. A mí también me ha puesto a pensar eso. Yo hablaba con un profesor de medicina veterinaria y zootecnia y yo le propuse a él, profesor, fuera de que estamos matando los animales, de que estamos matando el cerdo, de que estamos matando las reses, ¿por qué no les damos un trato digno? O sea, yo sé que de todas maneras las vamos a matar, pero que vivan buen tiempo, que estén en el prado, pero el trato que se le da, pues si sigo con la consigna de Batista, carne sí, pero no así. Yo sé que tú en ese sentido eres vegetariana, no sé hasta qué punto eres vegana, pero la idea es, ¿cuál es tu reflexión al respecto? Porque, ya, qué pena ya lo último, Jessica, he leído también, y de científicos pues reconocidos, que el consumo de carne ha sido importante en el desarrollo cerebral y que digamos que consumir mucha, digamos,
Claro, que en la actualidad hay unos que dicen, no, eso era antes cuando el ser humano surgió, ya no sirve. Pero eso también está, digamos, en investigación. Quisiera saber cuál es de todo lo que yo he dicho, tu reflexión sobre ese tema del consumo de la carne. Bueno, bueno, particularmente, pues sí, yo fui vegetariana 15 años, fui vegetariana, no, 18 años y ya un año, eh, pues, porque yo antes, claro, ¿qué hacía? No consumía carne, no consumía pescado, no consumía cerdo, eh, pero ocasionalmente sí consumía, por ejemplo, huevo y leche. Eso se conoce como el vegetariano ovo lácteo. Pero ya hace 2 años, perdón, no consumo huevos, no consumo leches. Entonces ya he empezado como a generar como ese proceso de transformación dentro de mi alimentación. ¿Y qué es lo que sucede frente al vegetarianismo y el veganismo? El vegetarianismo normalmente ha sido visto más como una especie de dieta, como un estilo de vida en la que de pronto sí se piensa un poco en los animales, pero también muchas personas optan por este estilo de vida más desde un punto de vista de salud o incluso algunos desde un punto de vista ambiental por el impacto que genera la ganadería, la producción de carne en general. Pero ya el veganismo, digamos que va mucho más allá, porque no se está hablando solamente de un estilo de alimentación, sino que es una postura que se asume, una postura, como tú decías, que tiene esa coherencia frente a la discusión que se está dando de los derechos de los animales. Y aparte de ello, no solamente obedece a asuntos de alimentación, sino que, por ejemplo, desde el veganismo, bueno, de hecho, eso es una situación que a mí me pasaba, digamos que, por ejemplo, yo era como vegana en ciertas cosas y vegetariana en la alimentación, porque por ejemplo el veganismo tiene que ver con el uso de indumentaria pues derivada de animales o participar de espectáculos donde los animales sean explotados, entre muchas cosas. Entonces no solamente obedece a un tema de alimentación y yo por ejemplo no, hace mucho, o sea, de chiquita creo que fue la última vez que fui a un circo, pero yo no iba a circos, no voy a delfinarios, por ejemplo, el tema de los zoológicos, el tema de, por ejemplo, yo no uso nada de cuero, de hecho, no uso maquillaje porque sé que son derivados o tienen algún tipo de vínculo con la experimentación con los animales. Entonces, eso hace parte de ese tipo de condiciones del veganismo, en el que no solamente se deriva de la alimentación, sino de otro tipo de cosas que sabemos que explotan a los animales. Eso, pues, haciendo como una distinción frente al vegetarianismo y el veganismo. Y particularmente con el consumo de animales, claro, lo que pasa es que siempre genera como esa resistencia, porque lo que ahorita hablábamos, cuando a ti ya o sea, tú, por ejemplo, normalmente las personas dicen, sí, yo quiero contribuir a la mitigación del cambio climático, quiero contribuir a X situación, pero si te dicen es que tú deberías entonces para contribuir a esto dejar de alimentarte de animales por el impacto que genera, ahí ya hay una resistencia, porque están hablando de la comida de las personas. Entonces, siempre ese va a ser un punto también álgido frente a esta discusión, porque las personas culturalmente están acostumbradas a consumir derivados de animales. Pero digamos que ya la ciencia ha empezado a generar esas reflexiones o esos reconocimientos. Tenemos la Declaración de Cambridge, que se discutió esto en el 2012, en el que se reconoce la conciencia de algunos animales. Y, o sea, ya cada vez hay muchas más información científica, cada vez de alguna manera hay más denuncias acerca de lo que sucede detrás de ese pedazo de carne de cerdo, de vaca, de gallina, de pollo, de pescado que hay en tu plato, que ya cada vez también más personas han empezado a adquirir conciencia que pues de alguna manera al consumir esto están generando el sufrimiento de muchos animales. Cada vez ha tenido, digamos, una mayor acogida a este tipo de posturas, eh, pero por supuesto, o sea, es un tema que desde la alimentación genera muchas tensiones, genera mucha resistencia. De hecho, a mí siempre me dicen, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y si todos nos volvemos veganos, entonces, ¿qué va a pasar? O sea, siempre está como ese cuestionamiento, ¿y será que sí? ¿O será que entonces las plantas sienten? O sea, son muchas situaciones que se derivan de esto porque
literalmente se está tocando un tema que normalmente ni siquiera tiene que ver con asuntos de supervivencia, sino de gusto, porque me gusta comer X cosa, pero no estamos teniendo en cuenta digamos, ese otro detrás, que pues tuvo unas condiciones de sufrimiento, lo llevaron para estar allí, para poderte brindar un alimento. En Colombia, por ejemplo, hay unas discusiones alrededor de eso y estableció unos límites que se consideran frente al maltrato a los animales. Es decir, digamos en términos generales hay maltrato, pero ¿cuáles son los límites? Se estableció el límite del hábito alimenticio, se estableció como límite la asuntos religiosos, se estableció como límite la investigación científica, prácticas culturales. Entonces, claro, digamos que las disposiciones jurídicas tratan de ajustarse también un poco como a pues a las condiciones un poco más homogéneas que hayan y en la que efectivamente pues hay un mayor número de personas que consumen animales, entonces no podía de alguna manera pues como sesgar o cercenar como esas posibilidades que tienen las personas para consumir animales. Entonces trata de buscar como ese tipo de equilibrios y generó como esos límites frente al hábito alimenticio. Entonces es un tema ahí pues un poco complejo, pero pues mi invitación es que de pronto sí empecemos a conocer un poquito más lo que sucede alrededor de la producción pues de este tipo de alimentos derivados de animales, y que quizás pues podamos conocer otras formas de alimentación que también son muy saludables, son muy beneficiosas, disminuyen, digamos, la contribución a los impactos ambientales y por supuesto estamos evitando el sufrimiento de muchos animales. Además que cada vez también ha tenido mayor acogida, cada vez encontramos más alternativas. Entonces encontramos, digamos, diversidad de productos en algunos lugares donde podemos adquirirlos. Encontramos cada vez más, digamos, como restaurantes, vegetarianos, veganos, hay una mayor tendencia en estos aspectos, entonces puede ser incluso más fácil para las personas, además también en muchas ocasiones puede ser muy económico. Obviamente hay productos que son como prefabricados, que van a tener un costo muy similar o a veces un poco elevado, pero cuando hablamos como de alimentación casera, normalmente tiende a ser mucho más económico este tipo de alimentación y obviamente pues puede ser mucho más asequible para las personas porque es una alimentación basada en plantas y no solamente, digamos, a veces las personas creen que entonces no, solamente come lechuga y zanahoria, no, o sea, hay una variedad de alimentos increíbles, como decías tú ahorita, la lenteja, los garbanzos, o sea, todo esto por supuesto contribuye a la alimentación y pues la variedad de alimentos que tenemos en nuestro país, por ejemplo, es increíble y nosotros podemos tener una gran diversidad de alimentos pues sin necesidad de utilizar a los animales. Gracias por esa reflexión sobre el tema del consumo de carne. Ya estamos llegando al final y voy a hacer una reflexión y luego te voy a hacer una preguntita final. La relación con los animales, o del ser humano con los animales, empezó hace más de 200.000 años. Filósofos griegos, voy a citar por ejemplo a Pitágoras, hablaba de esa relación con los animales. No consumía carne, supuestamente no consumía carne. Luego llegaron los romanos y los romanos acabaron con muchos animales, principalmente en el circo romano. De esto hay libros pues, donde explican con mucho detalle lo que pasó en Roma. Luego llegamos a la Edad Media, ahora estamos hablando de Occidente solamente. Nos faltaría ver qué pasa en el resto del planeta Tierra. Cuando los Homo sapiens llegaron a América, supuestamente acabaron con los grandes mamíferos que existían en este continente. Yo a veces he dicho, no es que las tribus indígenas sean totalmente pacíficas con los animales, no, hay evidencias de que el mamut lo extinguió el Homo sapiens. Y hay un autor, porque es un recorrido muy largo, hay un autor que se ganó el premio Nobel de literatura, que es Coetzee, y él dice, es un surafricano, él compara, él habla primero del holocausto nazi contra los judíos, y luego como que hace la comparación que pues, de pronto a algunos les puede molestar esa comparación y dice, no, eso es lo que está pasando también con el resto de los animales. Por lo menos el holocausto nazi fue un periodo de tiempo corto. Nosotros llevamos a los animales, al resto de animales, los llevamos sometidos desde que el Homo sapiens está en el planeta Tierra. Es decir, llevamos el resto de los animales sometidos 200.000 años.
domesticándolos, cazándolos por diversión, bueno, multitud de cosas. Voy a citar otro filósofo ya como para ir cerrando, y en los años 70, un filósofo que para mí es muy importante, que es Peter Singer, hizo unas denuncias en un libro que se llama Liberación Animal, y todavía estamos hablando de esas denuncias. El tema de los cosméticos, de los ensayos en los animales, por ejemplo, en los conejos, el tema de la experimentación animal, con monos, llevamos un perro al espacio, es decir, la experimentación con muchos otros animales. Ahí es un tema complejísimo, el tema de la experimentación, muy complejísimo. No sé cómo estará con el tema de las vacunas, cuántos otros animales habrán ensayado para el tema de las vacunas, bueno, los desechos que estamos tirando al mar. Es decir, voy a resumir acá lo que dice Coase. Llevamos prácticamente 200.000 años sometiendo al resto de los animales. La pregunta que le quiero hacer al final, profesora Jessica, es una pregunta personal. ¿Usted cree en el sentido de la vida? Y sí o no, ¿por qué? una pregunta como existencial. Frente al sentido de la vida, sí, o sea, yo creo que el sentido de vida es como, pues obviamente no sé si esté errada, sé que hay un autor que habló de eso, que es Víctor Frank, porque precisamente él hizo parte como de ese tema de pues, tenaz que vivimos con el holocausto en la época nazi. Y bueno, como te digo, no sé si esté errada, pero lo que percibo del sentido de vida es ese propósito que tú encuentras para vivir. Y de alguna manera considero que sí, o sea, nosotros debemos tener un sentido de vida, o sea, nosotros no estamos aquí solamente como despertando cada día y pues convirtiéndonos como de alguna manera como en autómatas, sino que por el contrario, siempre debemos tener como una motivación para hacer las cosas. Y sí, pues o sea, sí reconozco que cada uno de nosotros puede tener un sentido de vida, un propósito, quizás algunos de pronto pues puede ser un poco más difícil encontrarlo, sin embargo, creo que también el sentido de vida, de alguna manera, como que tú lo sientes, o sea, como que no necesariamente tienes que estar como preguntándote, sino que tú realmente lo puedes sentir de cuál es ese propósito que tú quieres tener para la vida, entonces sí creo en el sentido de vida y que además de ello considero que, por ejemplo, para mí, mi sentido de vida está relacionado con la defensa de los animales, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, tú también te encuentras en muchas situaciones todos los días, lamentablemente todos los días en situaciones que te generan desesperanza, porque uno dice, frente a todo eso que estamos viviendo, o sea, ¿cómo hacer? ¿Qué hacer para empezar a transformar estas realidades de millones de animales que están padeciendo? Como tú ahorita lo decías, de esas comparaciones en la que estamos generando como ese holocausto sobre millones de animales. Eh, Y a veces uno, digamos, puede sentirse como un poco frustrado e inmerso en la desesperanza porque dice como que no hay salida a esto, pero a pesar de eso, cuando creo yo que cuando tú tienes como tan definido ese sentido de vida, ese propósito como tal, independientemente de eso que tú puedas sufrir o sentir, hay algo que siempre te está activando y siempre te está despertando a decir, igual debes continuar. Y eso a mí me pasa mucho. Yo a veces he dicho, yo voy a tirar la toalla, o sea, ya como que no doy para más, pero, pero me pongo a reflexionar y digo, bueno, pero entonces, ¿qué? Voy a pasar al punto de la indiferencia y sentir indignación y no hacer nada más. Entonces, siempre con esos cuestionamientos donde digo, no, es que mi sentido de vida es ese, quizás puede que uno los caminos que tome puede que no sean los correctos porque es que en esto no hay ninguna verdad, puede que desde la educación no sea el camino, ni desde la ciudadanía participativa, puede que ese no sea el camino. Creo que uno de los caminos será cultivar esa empatía, creo que eso sí es fundamental, en que empecemos a desarrollar la empatía, cultivar la empatía hacia otros seres también. Entonces, pese a esas circunstancias que a veces como que te agobian, si tú tienes tu sentido de vida, pues como que lo sientes, que lo tienes claro, creo que no hay nada que lo pueda detener. Entonces, sí creo en el sentido de vida para responderte concretamente, sí creo en eso, sí creo pues como en ese propósito de vida que cada uno de nosotros podemos tener. Profesora Jessica, para mí fue todo un gusto tenerla acá en el programa Conversaciones Académicas.
Espero que muchos aprendamos de sus reflexiones. Es una mujer muy joven, pienso que tiene mucho futuro por delante en sus reflexiones y en lo que está implementando en el tema de los derechos de los animales. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. James, yo te agradezco es a ti por darme esta posibilidad, este espacio de generar estas reflexiones que siempre me llevo lecciones aprendidas, siempre hay mucho por profundizar. Espero haya sido de tu agrado y además de las personas que vayan a escuchar este espacio, por supuesto que también pueda ser de su agrado, que les permita generar unas reflexiones y que sigamos construyendo esta discusión porque es una discusión que constantemente tendremos que dar y que tendrá que seguir evolucionando. Entonces, gracias a ti por invitarme, de verdad me siento muy honrada de estar en este espacio tan importante.